Hola, ¿cómo están? Feliz Día del Padre, feliz día para todos los papás y hoy es un día muy especial. Hoy se escucharán frases como ¿qué haces papá? ¿Cómo estás papá? Felicidades papá. Llegarán los regalos, llegarán muchas expresiones de afecto, llegarán muchas actividades, muchos, espero, asaditos, momentos especiales porque es el Día del Padre. Ahora, es importantísimo esto porque en la Biblia, por ejemplo, en Éxodo, en los mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, tener un día especial para el padre está bien. Algunos dicen todos los días serían días del padre. Bueno, pero si todos los días son iguales, al final ninguno es el día del padre. Así que está buenísimo que haya un día del padre, que se recuerde, también como hay un día de la madre. Y en algunas congregaciones, algunas comunidades de fe también se festeja el Día de la Familia para evitar lastimar a aquellos que han perdido a su papá, a su mamá, así como algunos de nosotros. Pero feliz día, papá. ¿Sí? Feliz día. Es un día especial y ojalá el afecto de todos aquellos que te acompañan o aquellos que están lejos, pero que te quieren y que de alguna manera se hacen presentes, esté bueno para vos. Así que feliz día. Y como dice la palabra de Dios, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando dicen honra a tu padre y a tu madre, está involucrado en realidad dos personas, papá y el hijo o la hija, o los hijos, más de una persona, pero dos relaciones, el papá por un lado y los hijos por el otro, ¿verdad? Y esa relación ha sido muy, muy importante y muy bien descrita en todos los lugares y especialmente en la palabra de Dios. Pero ser padre es la única profesión que se aprende haciéndola, o por lo menos se experimenta y se hace uno más sabio viviéndolo. Algunos no se hacen más sabios, algunos para peor, ¿verdad? Pero se aprende sobre la marcha mientras tus hijos van creciendo, mientras tu hijo o mientras tu hija está creciendo. La palabra de Dios, además de los mandamientos, de honrar al padre, la madre en este día, al padre vamos a hablar porque es el día del padre, también habla de la responsabilidad del padre. Y en Deuteronomio, capítulo 6, después del Shema, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, también está el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu psiquis y con toda también tu mente, se agrega en el Nuevo Testamento. Así que es muy importante que después de esas palabras de 4 y 5, 6 y 7, dice que esas palabras las inculcarás a tus hijos en todo momento. Y entonces una función fundamental del papá o de los padres es enseñarles a sus hijos las cuestiones fundamentales de la palabra y que se sienten a la mesa o a la tarde, a la noche y en todo momento esté enseñando la palabra de Dios. Y eso es parte de ser papá. No es solamente ser proveedor, también es ser la persona que enseña, que guía, que acompaña, los primeros discipuladores de la persona que Dios te ha dado la responsabilidad de cuidar y de formar y de amar. Es buenísimo la relación del papá, entendida desde Dios nos ha dado una vida para criar, para hacerla crecer, para acompañarla, para ser de plataforma de lanzamiento a la vida y que esa persona después encuentre su identidad, su lugar, sus dones, sus capacidades y su servicio y lleguen a ser personas y lleguen a ser buenas personas. Y voy a compartir en este momento un pasaje que tiene que ver con padres e hijos, hijos y padres. Y la palabra de Dios centra en este capítulo 18 de Ezequiel
en la relación del hijo con los padres y los padres con los hijos, pero desde el lugar del resultado que se produce siendo padre sobre los hijos, y qué es un padre bueno y un hijo bueno. Es interesante la descripción que se hace en este pasaje de lo que es un buen padre y de lo que es un buen hijo. También se describe lo que es un mal padre y lo que es un mal hijo. Y es interesante, porque nosotros tenemos un dicho que dice de tal palo, tal astilla, como que el hijo de alguna manera sigue los pasos del padre y el hijo tiene los resultados o obtiene su resultado o se forma o es en la vida lo que los padres hicieron por él. Pero Ezequiel 18 no dice eso. Por supuesto que la palabra de Dios en general habla de la responsabilidad del padre y de lo que tiene que hacer el padre, pero también habla de los hijos. Y los hijos llega un momento en su vida que ellos son lo que ellos quieren ser, no importa lo que el padre haya hecho. Vamos a leer y voy a ir mostrando algunas cosas en la palabra. Ezequiel capítulo 18 del 1 en adelante. Y lo voy a leer en una traducción bíblica, que es la palabra de Dios para todos, porque lo tiene más clarito que otras, pero lo pueden leer en todas las versiones. Es más o menos lo mismo, pero esta está muy buena en este capítulo en especial. Dice así, Ezequiel capítulo 18. Entonces el Señor me dijo, ¿por qué repiten este proverbio sobre Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. O sea que lo que hacen los padres repercute sobre los hijos. Es otra manera de ver de tal palo tal astilla, ¿no? Ah, claro, es así porque es hijo de fulano o es hijo de fulano. ¿Será? El Señor dice, versículo 3, el Señor, Dios dice, prometo por mí mismo que ya no repetirán este proverbio en Israel. Para mí, cada persona es igual, dice la palabra. Trato al papá igual que al hijo. Para mí son iguales. El que peque es quien recibirá el castigo o las consecuencias. Y en cuanto al que se mantiene siendo bueno y generoso, no come en los altares de ídolos. Ahí viene, primero, se mantiene siendo bueno y generoso. Eso es buen padre. No come en los altares de ídolos, o sea, no se alimenta de otra religión, de otros conceptos, de otro pensamiento, de otra doctrina, de otra adoración a otro que no sea el Señor, ¿sí? Ni presenta ofrenda a los detestables dioses de la casa de Israel, o sea, porque había muchos dioses en ese momento. Ni profana a la mujer de otro, entonces es el adulterio, la fornicación. Ni tiene relaciones sexuales con la mujer en los días de su menstruación, dice. Ese no será condenado a muerte, el que no haga todo eso. Este hombre, versículo 7, dice, no se aprovecha de lo que se encuentran atravesando momentos difíciles. Como hay gente que se aprovecha del otro cuando el otro lo está pasando mal. Eso está mal visto en la palabra de Dios. Devuelve la prenda al deudor, o sea, si te prestaron, devolvés, y no roba. Ese es un buen padre, porque está educando a su hijo de esa manera. Y dice, alimenta al hambriento y viste al desnudo, un compromiso social sobre el necesitado. El hombre honesto no cobra intereses, ni hace ganancia del dinero que les presta a los demás. O sea que un buen padre no debe ser prestamista, ni prestar dinero y cobrar interés, ¿sí? No solo evita hacer el mal, sino que también ayuda a los demás a ser honestos unos con otros. Entonces promueve la honestidad. Sigue mis leyes y reglamentos, los de Dios, para hacer lo que es verdaderamente justo. Este es un hombre bueno y no será condenado a muerte. El Señor lo ha dicho. Esta es la traducción de la palabra de Dios para todos. Y les invito a leer este pasaje en otras traducciones. Pero el 10 dice,
Versículo 10, Ezequiel 18:10. Pero es posible que el bueno tenga un hijo rebelde y asesino que desafortunadamente hace maldad. O sea, que hace todo lo siguiente: come los santuarios prohibidos de las montañas, deshonra a la mujer de otro, oprime al pobre y desamparado, robándolo y no regresándole su prenda, y adora a los repugnantes ídolos. Presta dinero, pero solo con interés para hacer ganancia. Este será culpable y no se le permitirá vivir. Tiene que morir por haber hecho todo eso que a mí me desagrada. Y aquí es un detalle, habla de las malas personas. En este caso, aún teniendo un padre bueno, puede haber un hijo que haga todo lo contrario. 14. Ahora bien, puede suceder que él, a su turno, tenga un hijo y que ese hijo vea todas las maldades que hace su papá. Puede ser que ese hijo tenga respeto a Dios y no haga esas maldades. Es decir, que no acuda a los santuarios prohibidos ni de las montañas, ni adore a los repugnantes ídolos del pueblo de Israel, ni deshonre a la mujer de otro. También puede ser que no oprima a la gente, ni trate de quedarse con una prenda en préstamo para robársela. Más bien, alimenta al hambriento y viste al desnudo. Evita hacer el mal, no trata de cobrar interés o hacer ganancias del dinero que le presta a la gente, y obedece mis normas y leyes. Ese hijo es inocente y no será condenado a muerte por el pecado del papá, así que se le permitirá vivir. El papá de él oprimió a los demás, los robó y los hizo otros males, por eso murió. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué el hijo no sufre por lo que hizo el papá? Porque el hijo era justo e hizo el bien, cumplió mis leyes y me obedeció. Así que es inocente y se le permitirá vivir. Versículo 20, que es tan famoso: el que peque morirá. Es decir, cada uno es responsable por sus propios actos, sean buenos o sean malos, ¿sí? El que peque morirá. El hijo no recibirá castigo por el pecado del papá, ni el papá recibirá castigo por el pecado del hijo. El bueno será recompensado por su bondad, mientras que el malo será castigado por su maldad. Y si el malo se arrepiente de su pecado, cumple mis leyes y hace justicia y buenas obras, entonces también será inocente y se le permitirá vivir. No será condenado a muerte. Ninguna de sus maldades será utilizada contra él debido a las buenas obras que hizo, y se le permitirá vivir al arrepentido. El Señor Dios dice, ¿crees acaso que en realidad quiero que el malo muera o que le pase algo? No. Está claro que si se arrepiente de su maldad, se le permitirá vivir. ¿Debe acaso permitirse que viva el bueno cuando se arrepiente de su bondad y empieza a hacer el mismo mal que hace el malo? Ninguna de esas buenas obras se tomará en cuenta para dar el fallo. Deberá morir por las acciones rebeldes y el pecado que cometió. Tal vez digas, no es justo que mi Señor haga eso. Escucha, pueblo de Israel. No es justo, ¿no? Dicen algunos. Escucha, pueblo de Israel. Dices que mi conducta no es la justa, pero la verdad es que la conducta de ustedes es la que no es justa. Cuando alguien bueno deja de hacer el bien para hacer el mal, entonces morirá. Será condenado a muerte por su maldad. En cambio, si el malo deja de hacer el mal para hacer el bien y lo que es justo, entonces salva su propia vida. Así que si comprende que debe arrepentirse de sus maldades, con toda seguridad que no será condenado a muerte. ¿Con qué derecho, dice el pueblo de Israel, lo que hace el Señor no está bien? La verdad es que lo que ustedes hacen es lo que no está bien. El Señor Dios dice, yo soy quien juzga a cada quien por su manera de vivir. Así que cambien su manera de pensar y de vivir y aléjense de su pecado para que la maldad ya no sea una carga para ustedes. Apártense de todas las maldades que han cometido. Háganse de un nuevo corazón y espíritu. ¿Por qué has de sufrir el castigo de la muerte, pueblo de Israel? No quiero que muera ninguno de los que han sido condenados. El Señor lo ha dicho.
Este pasaje es muy, muy importante. Dios, cuando sea que tenga que hacer la evaluación sobre nuestras personas, no nos evaluará por lo que han hecho los demás, nos evaluará por lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Está lleno la palabra de Dios de pasajes donde nos muestra claramente que Él quiere que seamos adultos, que cada uno se haga cargo de sí mismo. Como padres tenemos que enseñar estas cosas que son fundamentales. Creo que lo que le pasa a nuestros países, a nuestro país y a nuestros países, es, ya sabemos todo que es la corrupción. ¿Y dónde va a sanarse esa corrupción? Va a sanarse primero en nuestras propias vidas, y esa corrupción se va a solucionar arrepintiéndonos de hacer estas cosas. Fíjense en la lista, yo los animo a ustedes que hagan esa, que revisen la lista. Porque no se pueden cometer estas maldades y orar y decirle a Dios que solucione todo, cuando la solución es que nos arrepentamos. ¿Sí? Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí? Y se convirtieran de su mal en su camino y volvieran su rostro hacia Dios, entonces yo sanaré la tierra. Así que el hipócrita puede orar que Dios solucione todo, pero lo que necesitamos es cada uno de nosotros arrepentirnos y cambiar nuestra vida y ajustarnos a lo que dice la palabra. Lean Ezequiel 18, por favor, y vean todo lo que está mal acá. El problema, por ejemplo, de nuestra sociedad es que muchas de estas cosas, ¿sí? No cuidar a las personas, el pensar y adorar y centrar nuestra vida en otras cosas y no en el Señor y en lo que dice la palabra y en la moral y en la ética y el cuidado del otro. Inclusive habla del dinero, de las ganancias, de los intereses y todas esas cosas que hacen tanto daño a la sociedad. Ahora, es el Día del Padre, ¿sí? Y después va a ser el Día de la Madre, pero es los padres, los que tenemos la responsabilidad de nuestro hogar, primero, de ser buenos padres viviendo lo que Dios quiere. Y si alguno de nosotros no lo ha hecho, tiene que arrepentirse, cambiar y empezar a hacerlo bien las cosas. Y habla de las cosas que tenemos que enseñar. Es importante esto, cada uno va a recibir las consecuencias de su propia vida, de sus propios errores, de su propio pecado. El alma que pecare, ese morirá, o la persona que pecare, esa morirá. Cada uno vamos a dar cuenta de nosotros delante del Señor. Pero nuestra responsabilidad es ser buenas personas y nuestros hijos también tienen la responsabilidad de ser buenas personas. Un hijo no puede decir, bueno, es lo que me venís a decir vos si vos sos peor que yo. Y sí, puede ser, pero como dice acá, puede ser que ese hijo se dé cuenta y no querrá ser como su papá y su mamá, sino ser una persona digna. Y sabemos nosotros que eso puede hacerse. Nosotros somos los agentes de Dios, somos la sal y luz que está en este mundo. Y como padre tenemos la responsabilidad, vos como padre tenés la responsabilidad de guiar a tus hijos y no solamente enseñarles, sino ser lo que Dios quiere. Y si no lo hemos hecho, seremos responsables. Ahora, arrepentámonos de lo que no estamos haciendo bien. Y sintonicémonos con el Señor, sintonicémonos con la palabra y hagamos cosas que son buenas, ¿sí? Siendo bueno, generoso, no comiendo en los altares de los ídolos, ni consultando otras cosas, ni la ideología que están ahora de la prosperidad, de la autoayuda, del New Age, o sea, todas estas ideas que no tienen que ver con la palabra, que son cosas que nos alejan de las responsabilidades personales. Entonces le dejamos todo a Dios, que Dios lo haga, todo facilismo, no importa cómo está tu vida, te tiene que ir bien. No es así. Acá es muy claro, ¿sí? Ni profana a la mujer, ni relaciones sexuales ilícitas. Ese será condenado a muerte, se condena a muerte, o por lo menos se condena en esta vida. En la otra seguro, pero en esta vida se condena a vivir una vida mal, ¿sí? Dice, este hombre no se aprovecha de los que se encuentran atravesando momentos difíciles. Devuelve la prenda al deudor y no la roba. Alimenta al hambriento, viste al desnudo. O sea, la iglesia tiene que tener un trabajo social importante,
¿sí? El hombre honesto no cobra interés, o sea, no estamos para prestar plata, ni cobrar intereses, ni estar en esa, ¿no? Eh, ¿Qué me da? Dice, no solo evita el mal, sino que también ayuda a los demás a ser honestos unos con otros. O sea, hay que seguir los reglamentos de la palabra de Dios. Feliz día, papá. Aunque esta palabra parezca dura, también dice que hay buenos papás que hacen esto. Y hay buenos hijos que no importa cómo son sus padres, si son buenos o malos, que también son buenos delante de Dios. Y ese es el desafío de un verdadero cristiano. Entregar al Señor, entregar nuestra vida, recibir el Espíritu Santo y tener el poder en el corazón y en el interior para solucionar todas las cosas. A veces cuesta cambiar, a veces cuesta el arrepentimiento, porque hay que tomar decisiones, alejarse, dejar cosas y volver a ser como Dios quiere. Pero hay que hacerlo, porque el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestros países, depende también de haber puesto el hombro desde la crianza de nuestros hijos y desde el compromiso en la sociedad para que todo sea mejor. Feliz Día del Padre, porque tenés un gran, vos y yo, tenemos un gran, vos y yo, desafío de honrar al Señor, honrar nuestra familia y honrar lo que Dios quiere en este mundo, viviendo y siendo personas buenas y honestas. Un cristiano o una cristiana debe ser buena persona, y si no lo estamos haciendo, ya hay que cambiar. Dios te bendice, bendigamos. Dios está presente en nosotros, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo, y esa relación con Dios y esa alabanza a Dios y ese obrar de Dios en nuestra vida nos hará posible todas las cosas. Tengamos fuerza, coraje y vamos para adelante. Feliz día, papá. Tenés una gran responsabilidad.